Vuelves conmigo a la puerta de aquella casa. Maleta en mano, llave girando, silencio en el pasillo. Entras esperando olor a café y un abrazo atrasado. En cambio, el aire parece pesado, como si alguien hubiera borrado un pedazo de tu historia. El pasillo está demasiado limpio, las paredes sin un cuadro, como si hubieran barrido recuerdos. El primer impacto llega rápido, la puerta de tu cuarto entreabierta, vacía, cubierta por un vacío frío. La cama matrimonial desapareció. El armario, también. Los cajones, abiertos de par en par y sin nada. Como si tu vida hubiera sido empujada fuera de escena mientras no estabas mirando. Un ruido seco bajo los pies llama la atención. En la esquina del pasillo, una bolsa con paquetes de comida abiertos, algunas cosas arrugadas. Y, pegado con cinta a la nevera, una nota escrita con prisa, pero con cada palabra calculada: a partir de hoy, usa el cuarto pequeño. Es más justo. Somos dos y tú eres una sola. Valeria. La lectura quema. La letra que un día escribió suegra querida en tarjetas de cumpleaños ahora dicta reglas, reduce tu espacio, mide tu valor por metros de pared. Respiras hondo. Tratas de encontrar una explicación razonable, un malentendido, cualquier puente que no sea el del desprecio. Pero los puentes se derrumban cuando abres la puerta del cuartito del fondo. Ahí están tus ropas en cajas reutilizadas, etiquetas torcidas, perchas dobladas, recuerdos metidos sin cuidado, fotografías que deberían estar en marcos, perfumes que usas poco para que duren más. La colcha que tu mamá bordó en los primeros años de matrimonio. Todo apretado, como si tu historia cupiera en el espacio que sobró. Sobre la caja de zapatos, un detalle que hiere, tus medicinas mezcladas con clips, horquillas, un par de calcetines de otra persona. El cuartito tiene una ventana estrecha. La luz entra de lado y revela partículas de polvo girando, como si el tiempo se hubiera atascado ahí dentro. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias de lección de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja el like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Piensas en Arturo. El niño sonriente que pedía permiso para dormir en tu cama cuando tenía pesadillas. El adolescente que se pasaba horas hablando de planes grandiosos. El adulto que prometió: es solo una etapa, mamá, cuando las cuentas se atrasaron. Fueron 3 años pagando hipoteca, luz, agua, reparaciones, mercado. 3 años diciendo: tranquilo, yo lo resuelvo. Lo que recibiste a cambio está amontonado en ese espacio reducido. Un cambio sin aviso, sin conversación, sin respeto por todo lo que sostenías. Tu mente regresa a la nota. Es más justo. La palabra elegida como sello de nobleza para un acto mezquino. Como si justicia fuera quitarle a quien siempre tendió la mano. En el cuarto principal, ahora vacío, hay un detalle casi cruel: el olor de tu almohada aún flota, débil, como último rastro de la casa que conocías. Pasas la mano por la mesita de noche y encuentras la marca donde estaba el retrato de tu boda, aquel que acompañó décadas de rutina, peleas, perdones, victorias discretas. El marco desapareció. El espacio claro en la superficie denuncia su retiro. Nada ahí fue sustituido por algo mejor, solo fue quitado, punto. Es extraño cómo la ausencia ocupa tanto espacio. En pocos minutos, entiendes que la casa sigue igual por fuera, pero por dentro adquirió nuevas reglas, hechas sin ti, en tu contra. Valeria aparece en la sala con una sonrisa de quien cree tener la razón. Habla rápido, usa palabras ordenadas como un documento: acuerdo, equidad, dinámica, funcional. Dice que la pareja necesita privacidad, que tú pasas poco tiempo en el cuarto, que la casa tiene que evolucionar. Mientras habla, se apropia de pronombres que siempre fueron de todos: nuestro cuarto, nuestra rutina, nuestra energía. Solo le falta decir lo que ya dijo la nota. Tú observas en silencio. Cuando intentas recordar la última vez que fueron familia, no encuentras un día específico, encuentras gestos sueltos, amabilidades antiguas, promesas vagas. Te das cuenta de que el giro no ocurrió hoy. Solo se hizo visible. En la esquina de la sala, la maleta sigue cerrada. La pones sobre la mesa y abres la cremallera. Dentro,
pequeños regalos que elegiste con cariño, un llavero para Arturo, un pañuelo para Valeria, dulces que recuerdan la infancia de tu hijo. Al tocar el pañuelo, surge un pensamiento que quema, no se trata de espacio físico, se trata de lugar en la jerarquía afectiva. Te quitaron el cuarto grande porque, en su mente, ocupas el lugar más pequeño. Y lo llamaron justicia para aliviar su propia conciencia. Respiras, guardas de nuevo los regalos y sostienes la nota unos segundos. La lees otra vez, ahora con el ritmo de quien mide cada sílaba. La frase intenta sonar madura, pero revela la prisa de quien ya decidió por su cuenta. Devuelves el papel a la nevera. Caminas hasta el cuartito, cierras la puerta y te sientas al borde de la cama estrecha. La textura del colchón improvisado raspa la piel. A un lado, una caja se deshace por la mitad. La refuerzas con cinta y, en ese gesto sencillo, percibes algo que cambia el aire dentro del pecho, ya te quitaron tu comodidad, pero no se llevan tu lucidez. Pueden reducir el cuarto, pero no reducen tu capacidad de elegir. La palabra justicia pronto resonará con otro significado. Y esta vez, serás tú quien defina los límites. Ella despertó temprano ese día, incluso antes de que el sol tocara las ventanas estrechas del cuartito. El silencio era denso, y por primera vez, la casa que ella había sostenido parecía pertenecer a extraños. Ningún olor a café, ningún sonido familiar, solo el eco distante de risas que venían del antiguo cuarto de ella. Elena respiró hondo, abrió la bolsa donde guardaba sus documentos y encontró una tarjeta antigua, el contacto del abogado de confianza de Ramiro, el mismo que había manejado todos los asuntos de la familia. Algo dentro de ella le decía que era hora de actuar, pero sin alaraca, sin discusiones. El tipo de guerra que se gana con calma y papeles firmados, no con gritos ni lágrimas. Cuando entró a la oficina del licenciado Harrison Gutiérrez, el abogado la recibió con respeto y con una mirada de quien sabía que ese encuentro no era sobre trámites, sino sobre dignidad. Mientras elogiaba algunos archivos antiguos, Elena observaba los estantes cubiertos de carpetas con nombres familiares. En medio de la conversación, él se detuvo, abrió un cajón cerrado con llave y colocó sobre la mesa una carpeta café con el nombre Ramiro Gutiérrez, Patrimonio Confidencial. El corazón de ella se aceleró. Harrison explicó, con voz firme y pausada, que Ramiro había acumulado una fortuna de $2.5 millones a lo largo de décadas, invirtiendo en silencio en propiedades y acciones. Pero lo más sorprendente no era el monto, era el contenido del testamento. Ramiro lo había previsto todo. Cada línea parecía escrita por un hombre que conocía el futuro. Había dejado instrucciones detalladas para proteger a Elena de cualquier abuso, manipulación o intento de declararla incapaz. Si algo salía mal, si ella era engañada, explotada o moría en circunstancias sospechosas, toda la fortuna se redirigiría inmediatamente a instituciones de caridad. Ningún familiar tendría derecho a un solo centavo. Harrison reveló además que, antes de morir, Ramiro había contratado a un investigador privado, desconfiado de las intenciones de Valeria. El informe que le entregó a Elena incluía fotos, registros y firmas. Todo apuntaba a un pasado oscuro. Valeria ya se había casado 2 veces, y en ambas uniones el desenlace había sido el mismo: hombres engañados, cuentas vacías, promesas rotas. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elena. Aquella mujer que fingía cuidar de la familia mientras sonreía en los desayunos tenía un historial de estafas. Cada recuerdo ahora cobraba otro sentido: las preguntas invasivas sobre el seguro de vida, el interés repentino por los papeles de la casa, los celos disfrazados de preocupación. Todo formaba parte de algo más grande, planeado con frialdad. Elena cerró el informe y, por un instante, sintió el peso de todos los años en que creyó que la paciencia lo resolvería todo. Harrison notó el leve temblor en sus manos y le ofreció un vaso de agua. Elena lo rechazó con un gesto, manteniendo la vista fija en la carpeta. Cuando volvió a hablar, su voz sonó distinta, más firme, sin titubeos. Dijo que estaba lista para seguir las indicaciones de Ramiro, que por fin entendía por qué él había sido tan meticuloso con cada detalle.
El abogado le explicó que, para cumplir con las cláusulas de protección, ella necesitaría retomar el control de todas las cuentas e impedir de inmediato cualquier acceso de terceros. A partir de ese momento, nadie más que ella tendría poder sobre los bienes dejados por Ramiro. Al salir de la oficina, el viento de la calle le pareció distinto. La mujer que entró sintiendo vergüenza y tristeza ahora cargaba una serenidad tensa, pero decidida. La máscara de fragilidad se había caído. El testamento no era solo un documento, era una prueba de amor y confianza. Ramiro, incluso ausente, le había dejado el mapa para liberarla de la manipulación que crecía dentro de su propia casa. Y con ese conocimiento, Elena comprendió que el dolor de la traición apenas comenzaba a transformarse en algo nuevo, fuerza. Elena llegó a casa con el rostro sereno, pero los ojos llenos de propósito. La decisión estaba tomada. La mujer que antes evitaba el conflicto ahora caminaba con la firmeza de quien carga una verdad irrefutable. Subió las escaleras, recogió los papeles que aún estaban sobre la mesa y hizo lo que tenía que hacer. En pocas horas, canceló todos los servicios a su nombre, agua, luz, teléfono, internet, y transfirió los bienes a cuentas seguras, inaccesibles para cualquier otra persona. El silencio de la casa se volvió su aliado. No anunció nada, simplemente dejó que las consecuencias hablaran por sí solas. Al final de la tarde, Valeria notó los cambios. La expresión segura de quien mandaba en todo empezó a agrietarse. Las contraseñas antiguas ya no funcionaban, las tarjetas habían sido bloqueadas y la línea del banco solo repetía una frase: acceso autorizado únicamente a la titular de la cuenta. Cuando Elena bajó las escaleras con una carpeta en mano, Valeria intentó disimular su nerviosismo, pero la voz le salió temblorosa. Dijo que había sido un error, que todo podía arreglarse con una conversación. Elena escuchó en silencio y simplemente dejó sobre la mesa un sobrecafé. Dentro estaban copias del testamento y del informe del investigador. El color desapareció del rostro de Valeria. Elena no gritó, no discutió, no buscó explicaciones. Esa clase de gente se alimenta de justificaciones y ella ya no tenía tiempo para eso. Valeria intentó defenderse, inventó versiones, culpó al destino, echó la culpa al estrés. Pero cada palabra sonaba más débil que la anterior. Arturo entró en medio de la conversación, confundido, con el ceño fruncido y el corazón latiéndole rápido. Elena miró a su hijo y le preguntó si recordaba las veces que ella pagó sus deudas, las madrugadas en que se quedó despierta esperando que una llamada de preocupación se convirtiera en un simple llegué bien. Arturo bajó la mirada. Entonces, sin que nadie lo esperara, él habló. La voz le salió ronca, casi tragada por la vergüenza. Contó sobre las deudas de juego, sobre las firmas falsificadas, sobre la desesperación de tratar de esconder el hoyo en el que se había metido. Cada palabra suya fue un golpe. Elena sintió el pecho oprimido, pero mantuvo la postura. Ya no había espacio para lágrimas, solo para verdades. Valeria, al darse cuenta de que la confesión de su marido lo arruinaba todo, dejó caer la máscara de una vez por todas. La voz suave dio paso a un tono frío y venenoso. Dijo, sin rodeos, que se había casado con Arturo solo por interés. Que nunca soportó compartir la casa con una vieja que creía que mandaba en todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lo rompió de forma sencilla, casi dulce. Agradeció por fin escuchar la verdad. Dijo que la peor traición no es la del dinero, sino la de la confianza. Y que a partir de ese instante, cada quien debía seguir su propio camino. Arturo, abrumado por la culpa, se derrumbó. Prometió cambiar, suplicó perdón, y Elena, aunque herida, reconoció que su arrepentimiento era sincero. Le pidió que enfrentara las consecuencias, que se entregara a la policía y buscara ayuda. La vida no borra errores, pero ofrece oportunidades, y ella quería verlo reconstruir su propia dignidad. Valeria se fue esa noche, llevando solo una maleta y una mirada de derrota. Antes de salir, lanzó una frase amarga, un intento por herir lo que quedaba: tu marido no era tan santo como parece. Elena respiró hondo, pero no respondió. Algunas provocaciones merecen solo el peso del silencio.
Cuando la puerta se cerró, sintió el cuerpo cansado, pero ligero. La casa parecía exhalar un aire distinto, como si la verdad hubiera abierto las ventanas después de años de asfixia. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sentía miedo. Sentía control. Y esa sensación, para alguien que había sido relegada a un cuartito olvidado, era el mayor acto de victoria. Las estaciones cambiaron, y con ellas, la rutina dentro de la casa. Un año pasó desde aquella noche en que Elena recuperó el control de su propia vida. Arturo cumplió lo prometido, enfrentó las consecuencias de sus errores, buscó ayuda y trabajó duro. La convivencia entre madre e hijo, antes marcada por heridas y desconfianza, comenzó a reconstruirse paso a paso. Él ahora se levantaba temprano, salía a trabajar y regresaba con la mirada limpia, sin la sombra de culpa que antes lo acompañaba. Ya no era el hombre que huía de sus propios fracasos, sino alguien dispuesto a reparar lo que había roto. La casa, antes un campo de tensión, volvió a tener sonido de vida. Elena empezó a cocinar de nuevo, y el aroma del café por las mañanas volvió a llenar el aire. Las conversaciones, antes evitadas, se volvieron parte del día. Arturo mostraba gratitud, colaboraba con los gastos y, siempre que podía, le decía a su madre cuánto lamentaba el pasado. Aún cargaba el peso de sus decisiones, pero aprendía a vivir con dignidad. A veces, Elena lo observaba en silencio y veía a un hombre distinto, moldeado por el dolor, pero también por la valentía de cambiar. Era como ver una nueva semilla brotar en un suelo que antes parecía estéril. De Valeria, nunca más hubo señales. Desapareció sin dejar rastro, salvo un rumor que corrió por el vecindario, que el dinero de Ramiro quizás tuviera origen ilícito. El chisme llegó a oídos de Elena, pero ella no se inmutó. Podría haber investigado, intentado limpiar el nombre de su marido, demostrar que todo era mentira. Sin embargo, entendió que ciertas verdades, o mentiras, solo sirven para encadenar. Prefirió conservar la imagen del hombre que, incluso después de muerto, siguió protegiéndola. Decidió honrar la memoria de Ramiro con silencio, gratitud y paz. Esa experiencia no solo cambió el rumbo de su vida, transformó quién era por dentro. Elena aprendió que la generosidad sin límites se convierte en una invitación al abuso, y que el amor verdadero no se mide por obediencia, sino por respeto. Comprendió que responder con odio es fácil, responder con dignidad requiere fuerza. A sus 68 años, miraba hacia sí misma y veía a una mujer distinta, más firme, más consciente de su propio valor. El cuartito que un día simbolizó humillación ahora le servía como recordatorio de cuanto había superado. Y cada amanecer en aquella casa era una prueba silenciosa de que aún existe victoria para quien decide mantenerse en pie. Al final del día, Elena descubrió lo que Ramiro siempre intentó enseñarle: el verdadero patrimonio de una persona no está en el dinero, sino en el carácter, en el coraje y en la paz que construye con sus propias manos. Y mientras observaba a Arturo cuidar el jardín en las tardes, un pensamiento atravesaba su corazón con suavidad: él aprendió. Entonces, con una sonrisa discreta, comprendió que, a pesar de todas las caídas, la vida siempre ofrece un nuevo comienzo para quien tiene el valor de empezar de nuevo con el corazón limpio. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos de tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.